este video vamos a ver cómo funciona la herramienta RiskRancher. Es importante considerar que este programa informático permite realizar la clasificación de riesgos considerando las combinaciones de peligros microbiológicos y alimentos en contextos nacionales. Como se puede observar, es una hoja de cálculo, sin embargo, es preciso considerar que es de acceso libre y que utiliza una aproximación semi-cuantitativa para priorizar los riesgos microbiológicos en alimentos. Esta herramienta consiste en 11 preguntas que pueden ser cualitativas o cuantitativas y que corresponden a factores de riesgo para una determinada población por la exposición a combinaciones patógeno-alimento. Cada pregunta corresponde a un puntaje y al contestar todas las preguntas, la herramienta arrojará un puntaje final de riesgo relativo entre 0 y 100, donde 0 equivale a ausencia de riesgo y 100 al riesgo más alto que supone mortalidad en toda la población. Este instrumento incorpora todos los factores que afectan el riesgo de un peligro en un alimento en particular, incluyendo la gravedad del peligro y la susceptibilidad de la población de interés, la probabilidad de que el alimento contenga una dosis infecciosa, es decir, la probabilidad de que una dosis del peligro que cause la enfermedad esté presente en la comida de interés, y 3. La probabilidad de exposición al alimento, considerando el número de comidas consumidas por la población de interés en un periodo determinado de tiempo. Por otra parte, existen varios factores que afectan cada uno de los anteriores. Por ejemplo, la gravedad de la enfermedad se ve afectada tanto por las características intrínsecas del patógeno o la toxina como por la susceptibilidad del huésped o del consumidor en este caso. Es importante tener en cuenta que para la priorización de combinaciones patógeno-alimento a través de esta herramienta es indispensable realizar previamente la identificación de los peligros biológicos asociados a un alimento específico. Es por ello que durante nuestras sesiones sincrónicas conformaremos grupos de trabajo y cada grupo de trabajo definirá la dupla patógeno-alimento con la cual desea trabajar. La estimación del riesgo en esta herramienta RiskRancher requiere proporcionar información a cada una de las preguntas. Por ello, a continuación, se van a describir cada una de las mismas. La pregunta 1 hace referencia a la severidad del peligro. En este sentido, debemos considerar que la severidad es el impacto en la salud del consumidor. Comprende la duración de la enfermedad, las posibles secuelas y depende del organismo o toxina al cual se está expuesto. Para determinar el grado de severidad es importante tener en cuenta los datos epidemiológicos presentes en los informes anuales del Instituto Nacional de Salud, la información de los brotes alimentarios asociados con el peligro. Por ejemplo, se puede consultar información disponible en la página del CDC o en la página de la EFSA. Las posibles opciones de respuesta son 1. Peligro grave, cuando este microorganismo o toxina causa la muerte de la mayoría de las víctimas. 2. Peligro moderado, que requiere intervención médica en la mayoría de los casos. 3. Peligro ligero, que a veces requiere atención médica. 4. Peligro menor, el paciente rara vez busca atención médica. Pregunta 2. ¿Qué tan susceptible es el consumidor? En esta pregunta es posible determinar los grupos especialmente vulnerables al peligro biológico generado por el alimento, es decir, la susceptibilidad de la población se ha discriminado en 4 grupos que son 1. Población general. Representa a todos los miembros de la población, es decir, el 100% de la población. Algo. Representa al 20% de la población, en el cual se incluye, por ejemplo, niños, menores, personas de la tercera edad, entre otros. Mucho representa el 3% de la población e incluye, por ejemplo, personas de muy avanzada edad, neonatos, niños con edades inferiores a 1 año, pacientes diabéticos o alcohólicos. Y extremo, que representa al 0,1% de la población e incluye a personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pacientes trasplantados, pacientes con cáncer u otros. En la segunda parte de la hoja de cálculo vamos a evaluar
la probabilidad de exposición. Ahora viene la segunda parte de nuestra hoja de cálculo, en la cual abordaremos la probabilidad de exposición al alimento. En la pregunta 3 se cuestiona la frecuencia de consumo, es decir, que aquí vamos a tener en cuenta la información disponible en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, ENCIN, que actualmente se encuentra en su versión 2005, 2010 y 2015. Y allí podemos encontrar la ingesta de diversos alimentos. Las opciones de respuesta son diariamente, semanalmente, mensualmente, pocas veces al año u otros. En la pregunta 4, proporción de la población que consume el producto. En la pregunta 4, encontraremos la proporción de la población que consume el producto. Esta pregunta está orientada a establecer qué proporción de la población total efectivamente consume el alimento asociado con el peligro. La proporción de la población que consume el alimento se divide en 4 grupos, los cuales son toda, 100%, la mayoría, 75%, algunos, 25%, muy poco, 5%. Si bien esta información también se puede encontrar en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en sus versiones 2005, 2010 o 2015, existen otras fuentes de datos como los estudios de la FAO o los estudios desarrollados por agremiaciones e instituciones académicas del país u otro país donde se mencionen datos de consumo de este tipo de alimentos para la población colombiana. En la pregunta 5 nos va a cuestionar sobre el tamaño de la población de interés. Aquí debemos tener en cuenta la información de los datos del último censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, y esta información se va a actualizar en esta pestaña, en este espacio. Se pueden ajustar las ciudades o la información del país como tal. También debemos tener en cuenta que si la información que queremos incluir es de un municipio o una región en particular, podemos seleccionar la opción otro y digitar el tamaño de la población de interés en este espacio. Ahora vamos a iniciar con la tercera parte de nuestra herramienta, la cual hace referencia a la probabilidad de que el alimento contenga una dosis infectiva. En este sentido, continuamos con la pregunta 6. Probabilidad de contaminación del producto crudo por porción. Para ello, y para la obtención de la información necesaria para responder esta pregunta, es preciso hacer uso de la información obtenida a partir de estudios o encuestas en donde se establezcan datos como el número de porciones con una dosis del peligro suficientes para generar una condición adversa en salud, así como la prevalencia del peligro biológico en el alimento. Las posibles opciones de respuesta son rara, es decir, se refiere a una proporción de 1 entre 1000, infrecuente, se refiere a una proporción del 1%, algunas veces se refiere a una proporción del 10%, común, se refiere a una proporción del 50%, todos, se refiere a una proporción del 100%. Y la última opción, otros, la cual se utiliza cuando se tienen datos exactos sobre la proporción del producto contaminado. En Colombia, algunas posibles fuentes de información para responder esta pregunta son los resultados de las actividades de inspección, vigilancia y control desarrollados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, por las entidades territoriales e investigaciones desarrolladas por instituciones académicas. Si no se cuenta con información, se puede acceder a los informes del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, la EFSA, artículos científicos, entre otros. En la pregunta 7 vamos a abordar el efecto del proceso. Aquí debemos considerar los alimentos que durante su elaboración son sometidos a procesos los cuales pueden eliminar o reducir la carga microbiana presente. Estos procesos pueden incluir tratamientos térmicos como cocción, escaldado, pasteurización, esterilización, refrigeración u otros como el ajuste a un determinado pH o el control
del cloruro de sodio. Las opciones de respuesta son: ¿el proceso adecuadamente elimina el peligro? El proceso usualmente, es decir, en el 99% de los casos, elimina el peligro. Tercero, el proceso ligeramente, es decir, en el 50% de los casos, reduce el peligro. Cuarto, el proceso no tiene ningún efecto sobre el peligro. Quinto, en contraste, el proceso incrementa en un 10 a la X el peligro. Sexto, el proceso incrementa significativamente, es decir, en 10 a la X el peligro. Y aquí es muy importante tener en cuenta que para el caso de los procesos que aumentan el peligro podemos considerar la ausencia de los tratamientos térmicos previamente mencionados, lo cual puede causar el crecimiento microbiano. En la pregunta 8 vamos a abordar si existe un potencial para recontaminación. Para responder esta pregunta se hace necesario contar con información sobre encuestas o cualquier fuente que tenga en cuenta el enfoque de la granja a la mesa. En el caso de no tener datos de recontaminación, es posible considerar el proceso o la comparación con procesos similares, los cuales hayan sido estudiados previamente. Para esta comparación, es importante tener en cuenta que dichos estudios deben mostrar que las condiciones son similares a las que se realizan en nuestro país. Las opciones de respuesta son: no. 2. Sí menor, es decir, representa una frecuencia del 1%. Sí mayor, representa una frecuencia del 50%. U otros, depende de la información proporcionada y de los datos específicos con los que se cuenten en ese momento. Las fuentes de información para dar respuesta a esta pregunta son los estudios y reportes científicos de Colombia o de otros países que tengan información sobre procesos similares. En la pregunta 9 nos vamos a cuestionar qué tan efectivo es el sistema de control postproceso. Este ítem hace referencia a las condiciones posteriores al proceso del alimento que pueden influir en el nivel del microorganismo. Estos sistemas incluyen el empaquetamiento, el envasado o el almacenamiento. Y las posibles opciones de respuesta son: bien controlado, es decir, es confiable, efectivos, son adecuados los sistemas implementados ya que no hay un aumento de patógenos. Controlado, es decir, en su mayoría hay sistemas confiables implementados, pero hay 3 veces aumento. Tercero, no controlado, es decir, no hay sistemas, no hay personal entrenado y esto puede conllevar a 10 veces un aumento del microorganismo. 4. Abuso excesivo ocurre, es decir, puede haber un aumento hasta de 1000 veces del microorganismo. Y quinto, no relevante, el nivel del agente en riesgo no cambia. En la pregunta 10 vamos a responder: ¿qué aumento en el aumento de la contaminación postproceso causaría infección o intoxicación al consumidor promedio? Aquí debemos tener en cuenta que la respuesta a esta pregunta requiere cierto conocimiento sobre la cantidad del peligro que se requiere para causar la enfermedad, así como el número de microorganismos que sobreviven después del procesamiento. Las fuentes de información pueden ser los modelos dosis-respuestas o los datos de dosis infectivas del microorganismo. Para responder a esta pregunta hay 5 opciones de respuesta. 1. Ninguno. 2. Ligero, en el cual se considera un aumento de 10 veces. 3. Moderado, que considera un aumento de 100 veces. 4. Significativo, que considera un aumento de 10.000 veces. Y otro, que depende de la información proporcionada y si hay datos específicos. Finalmente, tenemos la pregunta 11, el efecto de la preparación antes de consumir, es decir, el alimento previo a su ingestión.
Y aquí debemos tener en cuenta que algunos alimentos pueden ser sometidos a tratamientos que inactivan o inhiben la proliferación de los microorganismos, los cuales pueden influir en la eliminación o la reducción del patógeno. En contraste, tenemos otros alimentos que son denominados listos para consumo, que según la definición del Códex incluyen todos los alimentos, incluso las bebidas que se consumen normalmente en su estado crudo, o todo alimento manipulado, elaborado, mezclado, cocido o preparado de otra manera de forma que se consume normalmente sin una elaboración ulterior. En esta pregunta tenemos 5 opciones de respuesta. Primero, ¿la preparación del alimento confiablemente elimina los peligros? 2. ¿La preparación del alimento usualmente elimina el 99% de los peligros? 3. ¿La preparación del alimento de alguna manera reduce el 50% de los peligros? 4. ¿La preparación del alimento no tiene efecto en estos peligros? Y finalmente, otros. Como resultado, vamos a tener los estimados de riesgo, donde la salida del modelo va a dar como resultado las estimaciones de riesgo como la probabilidad de enfermar por día por consumidor de interés y la predicción de enfermedades por año en la población de interés. Y recordemos que la herramienta arroja un puntaje final de riesgo relativo que puede oscilar entre 0 y 100, donde 0 equivale a la ausencia del riesgo y 100 al riesgo más alto que supone la mortalidad de toda la población.